Hola, buenas tardes. Somos el equipo 11 de Modelación de la Ingeniería y Ciencias y vamos a presentar el reto Carpooling en Acarajú. Somos parte de la institución del Tecnológico de Monterrey. Los miembros de este equipo son Giovanna Valencia, su servidora, Edwin López, Salvador Santana, Santiago García y Patricio Rafael. La ciudad de Acarajú, que está situada en Brasil, está teniendo muchísimos problemas con el tráfico. Entonces están tratando de buscar una solución para poder combatir este problema. Acaban de contactar a muchas empresas no gubernamentales para encontrar una solución a este problema de bajo costo y de alto impacto. Ahora, nosotros, como miembros de Carpooling Latinoamérica, estamos dando esta propuesta. En conjunto con desarrolladores de la aplicación móvil GoTrack, ha hecho pública una base de datos con información GPS recopilada de cada uno de los usuarios que son públicos y automovilistas. Para llegar a la conclusión de este proyecto, nosotros tuvimos que ver muchos detalles y muchos puntos en cada una de las tablas con datos proveídas por la aplicación GoTrack. Cada uno de los usuarios tiene diferentes recorridos. Y aparte, mucha de esta información es limitada, pero al menos es una representación de algunas de las soluciones que podemos tener a todas las organizaciones participantes se les pidió que entregaran un reporte técnico sobre el problema, con los errores, soluciones y aparte con los análisis que han hecho. Ahorita nosotros vamos a presentar cuáles fueron las soluciones a las cuales nosotros llegamos, dependiendo de los datos que nos dieron. A pesar de que no son tan específicos, vamos a encontrar una solución a este problema. Para poder encontrar las soluciones al problema de tráfico en la ciudad de Aracaju, lo primero que hemos hecho ha sido analizar la lista de viajes y recorridos hechos por los usuarios y descartar las exclusiones, es decir, los datos que no pueden ser tomados en cuenta. Y estos son: el primer apartado de estos datos es el de aquellas distancias muy cortas, menores a 500 metros. Estas distancias son tan cortas que lo más probable es que se hayan realizado caminando dentro de un estacionamiento o algún lugar parecido. Es por esto que son irrelevantes referentes al proyecto de carpooling. Un ejemplo de estos es el usuario 19 en el viaje 3801. Otro apartado son las distancias mayores a 500 metros pero con una velocidad baja. La velocidad promedio de una persona realizando caminata es de máximo 8 km por hora, por lo que basándonos en esta información, no es necesario tomar en cuenta trayectos que seguramente se hicieron caminando o trotando. Como podemos ver, el usuario 14 tuvo una velocidad promedio de 6.75 km por hora. Otro apartado son los datos repetidos, que son los viajes que tienen diferente ID, pero son realizados por el mismo usuario. Tienen la misma fecha, distancia y velocidad. Es por esto que utilizamos fórmulas de Excel para encontrar los datos duplicados y eliminarlos. Aquí tenemos una lista rápida de estos datos. Y en el último apartado tenemos los datos incongruentes, que son los casos como el del usuario 5, que se determina como un viaje inválido, dado que las ubicaciones y puntos dados por este usuario no muestran ningún patrón que afecta a los datos para lograr determinar qué opción se debe considerar para este tipo de personas. ¿Qué línea de autobús es la más llena? Esta pregunta se puede responder analizando el promedio de rating que dan los usuarios a las líneas de autobuses, ya que este dato indica qué tan lleno o vacío va el medio de transporte. En este caso, podríamos concluir que las líneas de autobús más llenas son aquellas con un menor promedio, debido a que la gente tiende a dar una menor calificación cuando van incómodas por la cantidad de personas. Es importante recalcar que no todos los usuarios indican la línea de autobús que utilizaron, por lo que no se puede tomar en cuenta para llevar a cabo este cálculo. Entre las líneas más llenas se encuentran las 715, 002, 020, entre otras. ¿Qué línea de autobús es la más vacía? Una vez más, podemos utilizar el promedio de rating que le dan los usuarios a la línea de autobús para brindar una posible respuesta. Gracias a que las personas suelen dar una mejor calificación cuando el transporte va con una menor cantidad de gente, podríamos concluir que las líneas de autobuses que están más vacías son aquellas que tienen un mayor promedio. En base a esto, podemos decir que la línea con una menor afluencia de personas sería la línea 721.
A esta pregunta que es cuál es la cantidad exacta de carros y de autobuses que existen en esta zona, logramos determinar que son 16 coches, dado a que de los 27 usuarios, 16 usaban automóviles. No se puede determinar exactamente cuánta cantidad de coches hay, dado a que no sabemos si ciertos usuarios tienen más de un coche o simplemente todos son dueños de uno. Entonces lo predeterminamos como que cada usuario fuera dueño de solamente un coche. Nos dimos cuenta que 17 usuarios usaban el autobús y que también se encontraban 6 usuarios que utilizaban coches y autobús durante sus viajes. También logramos determinar que obtener una cantidad exacta de autobuses no es posible, ya que solo muestran los usuarios que viajan en autobuses y las líneas que utilizan, no si son diferentes autobuses por línea o si la cantidad exacta de cuántos autobuses pasan por esa línea. También determinamos cuál era la velocidad promedio entre carros y autobuses y cómo se comparaba. En esta comparación podemos ver que la rapidez promedio de los autobuses es un poco mayor a la de 23.5 kilómetros por hora, comparada a los autobuses que es de 18.2 kilómetros por hora. Este cálculo lo aislamos dado a que mediante filtros de datos determinamos la velocidad de cada recorrido en autobús y la velocidad de cada recorrido en automóvil. Habiendo ya mencionado las diferentes exclusiones a los datos y las respuestas a diferentes preguntas que nos facilitarán la creación de conclusiones, es que nos permitimos presentar las siguientes propuestas de soluciones. Como primer punto, evitar el uso de automóviles en trayectos menores a 3.5 kilómetros. Es fácil llegar a esta conclusión, tomando en cuenta, claro, las exclusiones a los datos antes mencionadas. Hay varios trayectos que en vez de realizarse en carro, podrían realizarse caminando, disminuyendo la saturación de las vialidades o, en dado caso, la saturación de las líneas de autobús. Para poder calcular esto, primero se realizó un conteo de los viajes realizados con estas características. Un trayecto mayor a 500 metros y menor a 3.5 kilómetros. Velocidad de viaje mayor a 8 kilómetros. Esto para asegurarse que solo se tomarían en cuenta viajes realizados en autobús o en automóvil y no viajes peatonales. Y se eligió una distancia no mayor a 3.5 kilómetros, ya que consideramos que un trayecto con esa distancia máxima podría realizarse sin problema caminando. Aplicando los criterios de trayecto mayor a 500 metros y velocidad de viaje mayor a 5 kilómetros, fue que se realizó el conteo de los viajes totales realizados en la ciudad, ya sea en automóvil o en camión. Con estos datos podemos llegar a la conclusión de que un 21.28% de los viajes totales podrían ser potencialmente peatonales, disminuyendo la saturación en la vía pública. Es importante mencionar que este es un valor aproximado, ya que puede haber variaciones en los datos o errores de cálculo. Como segundo punto está la propuesta de añadir camiones a las rutas de camiones más llenas. Ya se mencionó con anterioridad las estrategias utilizadas para identificar las líneas de autobús que cuentan con más afluencia, entre las cuales recordemos que se encuentran la línea 715, la 002 o la 020, entre otras. Es fácil concluir que, si hubiera más autobuses disponibles en estas líneas, cada autobús estaría más vacío y sería mucho más cómodo para las personas hacer uso de este servicio público, mismo que ocasiona una menor saturación de la vía pública a comparación de usos de autos particulares. Si fuera más cómodo hacer uso de este medio de transporte, las personas optarían más a menudo por su uso, resolviendo en gran parte este problema. Los porcentajes exactos del beneficio potencial quedan a posterior análisis, ya que sería necesario analizar las rutas de todas las personas que viajan en automóvil y compararla con las rutas de las diferentes líneas de autobús, para evaluar si su trayecto pudiera hacerse o no de esta forma. Como tercer punto, añadir más rutas de transporte público. Uno de los factores más influyentes para los usuarios a la hora de elegir entre utilizar el autobús o un automóvil es la calidad del sistema de transporte público de la ciudad. Si no existen rutas que logren satisfacer sus necesidades de traslado, es casi un hecho que van a optar por conseguir un transporte propio. A continuación, presentamos una comparación entre las rutas de transporte público y rutas de usuarios que utilizan transportes particulares. Es importante mencionar que las rutas se muestran son para los usuarios que recorren distancias mayores a 3.5 kilómetros y a velocidades mayores a 8 kilómetros por hora.
Es evidente que los usuarios con carro no disponen de una alternativa para poder llegar a sus destinos, por lo que la creación de nuevas rutas sería beneficioso para todos. Al mismo tiempo, se conseguiría disminuir la cantidad de autos circulando por la ciudad gracias a que la gente optaría por ir en autobús. Y como último punto, sugerimos compartir el automóvil a usuarios que utilicen una ruta similar. Una cosa es segura, viajar en automóvil siempre será más cómodo y práctico que viajar en autobús. Tan solo comparemos la velocidad promedio de un autobús en la ciudad, que es de 12,56 km por hora, con la de un automóvil, que es alrededor de 30 km por hora. Claro que al final de cuentas, los usuarios optarán por aquello que les parezca más cómodo y rápido. A esta problemática proponemos la siguiente solución. A las personas que tengan un punto de origen y un destino similares a un radio de 300 metros, se propone hagan uso compartido de automóvil, solución que podría inclusive tener un beneficio económico a los dueños de los automóviles, además de generar una menor afluencia de vehículos en la vía pública, ayudando a resolver el problema del carpooling. Aquí se muestra un mapa con algunas de las rutas de diferentes usuarios en automóvil, mismas que podrían usarse a posteriori para cotejarlas y generar las propuestas de auto compartido.